Gracias por acompañarnos en el programa Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología de la Escuela de Historia. Este capítulo se centrará en la arqueología, una importante ciencia que permite conocer nuestra historia desde épocas muy remotas. La película que les presentaremos se titula Un rincón de Mesoamérica y fue dirigida por Herminio Muñoz Robledo. El documental presenta diversos sitios arqueológicos de Guatemala, de acuerdo a la periodización establecida para la época prehispánica en el país, que dividen en preclásico, clásico y posclásico. Desde el sitio La Democracia en el departamento de Escuintla y Caminal Juyú en la ciudad de Guatemala, pasando por Tikal y Quiriguá, la película nos lleva hasta Saculeu, Isinché, Cumarcaj y Cibisco Viejo. A 2 kilómetros de la población de La Democracia, en el departamento de Escuintla, se encuentran vestigios de montículos de la cultura preolmeca, y como una reliquia en su lugar de origen, podemos apreciar esta escultura de grandes dimensiones. Considérase que en este sitio floreció la cultura preclásica aproximadamente 3000 años antes de nuestra era. Es aquí el Parque de la Democracia, convertido hoy en un jardín arqueológico donde se han instalado estas joyas para recreación del visitante y estudio de los científicos, quienes con sus observaciones han aportado interesantes datos que establecen la época en que vivieron los mayas del área del Pacífico. Las esculturas que vemos a continuación se caracterizan por la semejanza en el tratamiento del rostro, la figuración del ojo por una línea recta, nariz, boca y comisuras labiales similares. Por la característica del vientre voluminoso de estas otras esculturas, cabe suponer que la cultura preolmeca o mayas del área del Pacífico rendían marcado culto a la diosa de la maternidad. Las piezas arqueológicas que observamos en este incipiente museo y que en su mayoría son utensilios domésticos, han sido encontradas en diferentes lugares de la región y donadas por personas entusiastas que colaboran con la Casa de la Cultura de este municipio, de la cual es fundador el profesor Rubén Chévez Bandorno. Con esta presentación audiovisual queda demostrado el grado de cultura de una época remota que nos legaron nuestros antepasados. El centro ceremonial de lo que fue el imperio de Caminal Juyú está situado dentro del perímetro de la ciudad capital de Guatemala, entre las zonas 7 y 11 de la misma. Según estudios arqueológicos llevados a efecto y basados en los diferentes sectores que formaban el reino de Caminal Juyú, lo sitúan entre los 2000 años antes de Cristo a 1500 años después, sobreviviendo la cultura postclásica, los sectores de Chinantla y San Pedro Ayampú cuando llegaron los conquistadores.
lo que viene a explicar que este vasto imperio vivió los periodos preclásico, clásico y postclásico de la cultura maya. Del centro ceremonial de Caminalcuyú solamente han quedado los montículos que guardan restos de templos, altares, palacios y tumbas, que por lo endeble de su construcción no han podido soportar el peso de los siglos. En las excavaciones efectuadas también se encontraron campos de juego de pelota, antiguo deporte que practicaban los aborígenes. En Caminalcuyú fue encontrado gran número de inscripciones jeroglíficas que, a pesar del deterioro por el correr del tiempo, fue posible establecer que contienen las fechas más antiguas que se conocen hasta hoy en Mesoamérica. La Plaza Mayor de Caminalcuyú, debido a la urbanización de las colonias que lo rodean, ha reducido su extensión territorial. Sin embargo, por su ubicación e importancia, es visitada con frecuencia por el turismo local y extranjero. Las ruinas de Quiriguá se encuentran situadas en un extenso valle de clima cálido y lluvioso, cuyo suelo sumamente fértil está revestido de exuberante vegetación, regado por los ríos Motagua y Quiriguá, en el departamento de Izabal, al noroeste de la República de Guatemala. Aún se conservan vestigios de templos y palacios que por el rigor de los siglos no han podido permanecer incólumes. La fertilidad de la tierra hizo que los mayas la ocuparan principalmente en el cultivo del maíz y asiento de la gran ciudad que floreció durante los primeros 500 años de la era cristiana, ya que, según consta, la primera estela fue erigida el año 487 después de Cristo, es decir, dentro del periodo clásico de la cultura maya. El viejo imperio de Quiriguá es importante principalmente debido a la gran belleza de sus esculturas monumentales, que en un principio se manifestaron en figuras de animales, que actualmente los arqueólogos llaman zoomorfos, pero su grado de cultura no se detuvo allí y posteriormente cobró alta perfección en el arte de modelación como en la escritura de jeroglíficos. Quiriguá es notable además por la perfecta regularidad de hilación de sus acontecimientos esculpidos en estas estelas con figuras humanas y jeroglíficos que indican un intervalo de 1800 días exactos de una era siguiendo a la otra. Afortunadamente, la calidad de piedra que utilizaron nuestros antepasados en estas bellas esculturas, y que algunas alcanzan una altura de 10 metros y un peso aproximadamente de 75 toneladas, ha contribuido a su conservación a través de los siglos, lo cual hoy nos permite que podamos observar la perfecta simetría en la escritura de sus jeroglíficos.
existencia de estos monumentos arqueológicos que nos legaron nuestros antepasados ha sido difundida mundialmente, dando paso a una atracción turística tanto local como extranjera, por lo que corresponde a nosotros conservarlos para admiración y estudio de las generaciones venideras. Al norte de la República de Guatemala y a 590 kilómetros de la ciudad capital, se encuentra la ciudad de Flores, cabecera del departamento del Petén, enclavada en una bella isla del lago de Petén-Itzá. Este departamento es el más extenso de la República, ya que su territorio cuenta con 35.854 kilómetros cuadrados, siendo a la vez el más rico en flora y fauna. Guarda en el corazón de su selva, a través de los siglos, la majestuosa e imponente ciudad de Tikal, cuna de la cultura maya. Sus templos, que apuntan al cielo, cual centinelas desafiando el rigor de los siglos y el abrazo de la selva, son prueba de su magnificencia arquitectónica, alcanzando uno de ellos la impresionante altura de 70 metros. Esta sección que se observa corresponde a la parte sur de la Plaza Mayor, donde es posible que residieran los personajes de alta jerarquía de aquella época. Según estudios llevados a cabo por eminentes arqueólogos, establecen que la ciudad de Tikal surgió aproximadamente 2000 años antes de Cristo, habiendo sido descubierta el siglo pasado por unos nativos del lugar, quienes informaron al corregidor del Petén, coronel Modesto Méndez, a quien corresponde el honor de haber abierto el camino hacia la ciudad perdida el 23 de febrero de 1848. El área que ocupa las ruinas de Tikal mide aproximadamente 16 kilómetros cuadrados, en los cuales existen 3000 edificaciones independientes que incluyen templos, palacios, plataformas ceremoniales, observatorios astronómicos, patios de juego de pelota, depósitos de agua llovediza y diversas clases de residencias. En Tikal y a lo largo del área maya fueron logrados prodigiosos avances, tanto en el desarrollo de las artes como en el campo de las matemáticas y la astronomía. Los mayas poseían en su escritura jeroglífica un sistema numérico en el cual ya aparecía el cero, cuyo concepto aún no había sido logrado por otras civilizaciones contemporáneas. Desde sus observatorios astronómicos, los mayas, mediante largas y pacientes observaciones, descubrieron el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, lo que les sirvió de base para construir su calendario, en el cual establecieron el año de 365 días, dividido en 18 meses de 20 días cada uno y uno adicional de 5 días. Como muestra de su eficacia científica, pueden mencionarse los códices originarios del área de Tikal, Piedras Negras y Huachactum, los que hoy se encuentran en diversos países de Europa, los que muestran los eclipses del planeta Venus con una duración de 584 días. En la actualidad, los científicos con sus instrumentos modernos los fijan en 583 días y 92 centésimas partes de día, existiendo entre un cálculo y otro la mínima diferencia de 8 centésimas partes de día, o sea, 1 hora 57 minutos 20 segundos.
área que presentamos a continuación corresponde a la parte norte de la Plaza Mayor, donde es posible que residieran los grandes sacerdotes, ya que los mayas eran politeístas, rendían culto y adoraban los fenómenos naturales. Además, adoraban como dios al maíz, grano principal de su alimentación. Estos dioses los representaban con ídolos que hacían de madera, arcilla y piedra. En su agricultura nuestros antepasados cultivaron el maíz, la yuca, el camote y el cacao. Este último, además de usarlo como alimento, les servía en vez de moneda para sus tratos comerciales. Otra de las plantas que ya conocían era el algodón, del cual hacían el hilo para tejer las telas que utilizaban en la confección de sus vestuarios. En el campo del arte pictórico e industria del jade, obsidiana y la cerámica, los mayas alcanzaron un alto grado de perfección. Prueba de ello, podemos apreciar estas valiosas piezas en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología de la ciudad capital, provenientes de los diferentes centros arqueológicos de la República, que aún conservan su colorido y forma a través de los siglos. Bosques y barrancos circundan lo que fue la bella Utatlán o Cumalacán, y que su historia surgen dos figuras que no pueden pasar desapercibidas: el conquistador Pedro de Alvarado y el príncipe Tecún-Umán, jefe del ejército quiché. Transcurría el siglo XVI y el mes de enero de 1524, el ejército español invadió el territorio de Guatemala por el Soconusco, habiendo sido atacado por varias tribus que derrotó fácilmente. Los reyes quichés, Oxipquiec y Berejepsin, al saber la noticia, ordenaron al príncipe Tecún-Umán ponerse al frente de su ejército, quien salió de Utatlán con los honores respectivos en sus ricas y lujosas andas, y yendo a establecer su cuartel general a Chubí Machena, hoy Totonicapán, de donde bajó a los llanos a pelear cuerpo a cuerpo, como muchos guerreros, por defender la integridad y libertad de la patria. A 4 kilómetros de la ruina de Utatlán fue fundada la ciudad de Santa Cruz del Quiché, cabecera del departamento del mismo nombre, donde veneran la memoria del príncipe Tecún-Umán, que supo morir como los héroes, nimbado con la aureola de la gloria. Chiabar se llamaba la corte de los caciqueles, firmes aliados de los quichés, cuando reinaba Quicaba el Grande, quien al haber sido destronado por sus propios hijos, pidió a los caciqueles que para evitar la guerra abandonaran Chiabar y que establecieran la capital de sus dominios en el monte Ratamut, lugar donde más tarde los príncipes Juntoc y Bucubat fundaron Izimché. El conquistador Pedro de Alvarado, después de haber destruido Utatlán, se dirigió a Izimché, donde fue recibido en paz por los reyes Belejep Cat y Cají Inosh, quienes salieron a su encuentro hasta el lugar llamado Yuncup Calab. Izimché en su época fue una ciudad importante y tuvo gran dominio en los altos de Guatemala. Como es evidente, la arqueología nos permite reconstruir parte de nuestra historia. Y en lo que respecta a Izimché, por haber sido epicentro y fusión de dos razas, merece digna atención en su preservación, ya que ocupa un lugar importante en la historia patria. Este sitio arqueológico está situado a 3 kilómetros al sur de la actual población de Tecpan, Guatemala, en el departamento de Chimaltenango, en la parte central de la República. Los vestigios de lo que fue el señorío caciquel están rodeados de barrancos por donde corren dos riachuelos que confluyen al sureste, uniéndose al río Madre Vieja, que va a desembocar al Océano Pacífico. Durante las excavaciones efectuadas en este sitio se encontraron objetos de huesos, cerámica, piedra de jade, obsidiana, murales pintados, coronas de oro y, como dato concreto que establece la permanencia de los españoles en este lugar, se encontraron puntas de ballestas de hierro forjado. La osamenta casi completa que observamos corresponde, según los arqueólogos, a uno de los príncipes caciqueles.
después de transcurridos 4 siglos y medio, luce en todo su esplendor la ciudad de Tecpan, Guatemala, lugar donde el 25 de julio de 1524 el conquistador don Pedro de Alvarado fundó la primera ciudad que le dio el nombre de Santiago de los Caballeros de Guatemala, nombrando como primeros alcaldes a Baltasar de Mendoza y a Diego Rojas, como regidores a Domingo de Subarrieta, Hernán Carrillo, Juan Pérez Dardón y a Pedro Portocarrero, y como alguacil a su hermano Gonzalo de Alvarado. Las ruinas de Taculeu, antiguo reino de los Mames, se encuentra a 4 kilómetros de la ciudad de Huehuetenango, cabecera del departamento del mismo nombre. Esta ciudad fue edificada sobre una meseta rodeada de barrancos con una extensión aproximada de 2 kilómetros cuadrados. El clima de la región es templado y el panorama del valle es de extraordinaria belleza, donde los actuales habitantes cultivan maíz, frijol, trigo y árboles frutales. Taculeu surgió aproximadamente 1000 años después de Cristo, es decir, durante la época postclásica, y se encontraba en su apogeo a la llegada de los españoles. Las ruinas de Taculeu comprenden un total de 43 montículos o estructuras, de las cuales varias han sido restauradas, entre las que se encuentran templos, palacios, altares y patios de juego de pelota. También se encontraron numerosas tumbas, objetos de cerámica, piedra de jade, oro, cobre y plata, reliquias que pueden apreciarse en el Museo Regional situado en este mismo centro arqueológico. Don Pedro de Alvarado, conquistador de Guatemala, nombró a su hermano Gonzalo jefe general de la expedición hacia la conquista de Taculeu, quien, acompañado de los jefes de tropa Antonio de Salazar, Francisco de Arévalo, Alonso Gómez de Lara, Jorge de Acuña, Pedro de Aragón, Bernardino de Oviedo y Juan de Verástegui, haciendo un total de 2400 hombres, entre españoles, aliados naturales de México y aborígenes cachiqueles, salieron de la ciudad de Santiago de los Caballeros, hoy Tecpan, Guatemala, a principios del mes de julio de 1525. Caibil Balán gobernaba en esa época en el Imperio Mam y durante varios meses presentó dura y tenaz resistencia a los invasores, pero la superioridad de las armas españolas, la falta de agua y escasez de alimentos hizo que el ejército sitiado tomara la determinación de rendirse, después de haber sucumbido más de 20.000 guerreros mames por defender su libertad y su patria. Estos precipicios que observamos corresponden a la elevada meseta de aproximadamente 5 kilómetros cuadrados que ocupan las ruinas de Misco Viejo, antigua capital del reino Pocomam. El clima de la región es templado y está regada al sureste por el río Pixcayá y al noroeste por el Pancacojo, en la jurisdicción del municipio de San Martín Jilotepeque, en el departamento de Chimaltenango, a una distancia de 60 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. La posición topográfica que los aborígenes pocomames eligieron para el asiento de su reino hizo que esta plaza se convirtiera en una fortaleza inaccesible para los españoles, y solamente después de un asedio prolongado y de dura batalla que presentaron, lograron romper la resistencia de los nativos. Así fue como en 1525 los conquistadores destruyeron e incendiaron la ciudad de Misco Viejo.
Tanto el reino quiché, Cachiquel, Mam, Tutujil y Pocomón poseía un espíritu deportivo, ya que en cada una de estas ciudades en ruina existen campos de juego de pelota. Aquí podemos observar uno de los dos campos con que cuenta este sitio arqueológico Pocomán, donde se ha encontrado el anillo o marcador que usaban en este deporte los nativos. Los pueblos prehispánicos eran supersticiosos y crueles. Creían en varios dioses a los que rendían culto en grandes fiestas, ofrendándoles sacrificios humanos. Los principales eran Tojil, Jacabitis, Abilit. Como prueba podemos apreciar que en esta ciudad estuvo dividida en barrios y en cada uno de ellos se edificaron templos y altares consagrados a la adoración de sus dioses. El gobierno de estos pueblos estaba constituido en monarquías hereditarias. El rey gobernaba ayudado por su adjunto o virrey y por los jefes de las familias principales. En sus costumbres prevalecían los actos religiosos y aún en la actualidad los aborígenes continúan fieles a su tradición. Estas ruinas recién restauradas en su mayor parte y por la proximidad a la ciudad capital, permiten al visitante contemplar en toda su magnitud la importancia de este centro cívico ceremonial y fortaleza que constituyó en el pasado la ciudad de Mixco Viejo. El panel de especialistas de este programa está formado por dos profesionales de la arqueología de la Escuela de Historia, la licenciada Marlen Garnica y el maestro Horacio Martínez. Marlen Garnica es licenciada en arqueología por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y realizó estudios de la maestría en Historia. Posee una larga trayectoria en la investigación de contextos coloniales y sitios prehispánicos en los departamentos de Zacatepeques, Chimaltenango, Jutiapa y Chiquimula. Ha realizado análisis cerámicos de las tierras altas y el registro e interpretación de las expresiones de arte rupestre en Guatemala. Contamos además con la participación del maestro Horacio Martínez. Él es arqueólogo y maestro en antropología social por nuestra casa de estudios. Ha dirigido distintos proyectos arqueológicos en sitios como Tikal, Aguateca, Cancuén, Gumarcaj y Caminaljuyú. Ha publicado 3 libros y más de 40 artículos académicos y participado en conferencias y simposios en países como Estados Unidos, Guatemala, México, El Salvador y Perú. Actualmente es el coordinador de la licenciatura en Arqueología de la Escuela de Historia. Hola. La película que acabamos de ver es una realización de la productora Cine Producciones Muñoz, empresa creada por 3 hermanos, los hermanos Muñoz Robledo, Herminio, Haroldo y Arnaldo. Ellos trabajaban para la Secretaría de Relaciones Públicas, pero además hacían sus producciones propias. En este caso hicieron 3 largometrajes de ficción
que son bastante significativos en la historia del cine guatemalteco, pero también hacían documentales del tipo que acabamos de ver, Un rincón de Mesoamérica, que en este caso está dirigido hacia la representación de 9 sitios arqueológicos. Nuestros panelistas de hoy son la licenciada Marlene Garnica y el maestro Horacio Martínez, y a ellos les preguntamos cuál es la importancia de este documento fílmico para la historia de la arqueología. Marlene, por favor. Gracias, Edgar. En realidad, el documental, la importancia que presenta, o desde mi punto de vista, es la calidad en ese momento de poder registrar los sitios arqueológicos en un momento en el que en un estado de conservación que es agradable y que nunca más, creo, vamos a volver a tener en relación a paisaje, digamos, a la población que se ha asentado ahora en torno a esto, o digamos, en el caso de los barrigones, cómo ha cambiado también la parte de la interpretación en la arqueología a partir de ese momento en que ellos hicieron, que yo sé que, o tengo entendido, o esa es mi percepción, de que ellos se documentaron antes de poder opinar en relación a la evidencia cultural. Entonces es como un gran aporte, un gran legado para poder tener ese registro de los sitios, de estos 9 sitios en Guatemala, que en la actualidad pues no todos presentan esas condiciones óptimas que se ven en ese momento. Lo que estás diciendo es que hay básicamente un discurso de ellos que ha sido tomado de textos de ese momento. Esa sensación da porque no es solo al azar que lanzan digamos, su concepción, la periodización o la consideración de la temporalidad de lo que ellos están documentando. Entonces sí, es de ver que no solo se lanzaron a filmar y a hablar, sino tienen una base ya de un poco científica en relación al documental que estaban armando. ¿Y es tan valiosa el discurso como la imagen, Horacio? Gracias por la invitación a participar en este importante programa. Sí, definitivamente tenemos que considerar que es una película aproximadamente de 1960, por ahí está situada. Obviamente en este momento las investigaciones arqueológicas todavía estaban como iniciando en algunos aspectos, y claro está que hay información que al día de hoy ya ha sido rebasada porque pues, la investigación arqueológica ha seguido avanzando. Definitivamente también tenemos que notar que para ese momento la costa sur y Camino al Juyú fueron zonas que sí fueron investigadas bastante extensamente, algo que actualmente ya no está pasando. Por lo tanto, la información que tenemos es muy valiosa, porque en el caso de la costa sur y de Camino al Juyú tenemos el grave problema que la frontera agrícola, por ejemplo, o la urbanización ha hecho que en el caso de Camino al Juyú, la misma ciudad capital moderna se tragó esta ciudad. Y las imágenes que tenemos ahí son imágenes que ya no vamos a volver a ver nunca más. Por lo tanto, creo que es un material muy valioso y que definitivamente es importante rescatar, evaluar, estudiar para comprender un poco mejor lo que ha pasado desde esa época para hoy en día, ¿verdad? Además, podemos ver en la película distintos métodos de trabajo arqueológico, ¿no? Es decir, de aquellas intervenciones agresivas que se acostumbraban a hacer, ya en la película estamos en otro periodo, ¿no? Ya no son esas intervenciones masivas, y sí, no, estamos en una época en donde ya hay un avance en la restauración, pero recordemos que es una película filmada antes de los terremotos, ¿no? No, y lo que estás comentando es muy cierto, y lo platicábamos fuera de cámara con Marlene también, que obviamente la investigación arqueológica era muy agresiva, y hay que tomar en cuenta también que, por ejemplo,
En el caso de Camin al-Juyú, muchos de los proyectos de investigación eran proyectos de rescate o de salvamento. Por lo tanto, la investigación era muy profunda y regularmente los montículos eran partidos a la mitad para tratar de extraer toda la información posible. En el caso de la restauración, más parece una reconstrucción, por ejemplo, para el caso de Tikal. Ese tipo de metodología ya no se utiliza. Ahora se trata, en este caso, de respetar más la evidencia arqueológica y tratar de no alterar de una manera profunda los contextos arqueológicos para que obviamente no se esté dando una imagen tergiversada de lo que era la arquitectura o la cultura en general de estos pueblos, ¿verdad? Y Marlene, en el caso de los trabajos arqueológicos, la costa sur, por ejemplo, tiene sus características muy particulares, diferentes a la arqueología de las tierras altas, porque también los arqueólogos tienden a hacer esas clasificaciones, ¿no? No, o sea, no es tan diferente porque son, tanto en tierras altas y en la costa, es una base de barro y piedra. Ya avanzado los periodos ya para el posclásico o a finales del clásico, en algunas áreas de las tierras altas y de la costa sur se empieza a usar algunos recubrimientos de piedra, digamos en los remates de cuerpos o en escalinatas, o el caso de Misco Viejo y Ximché, que tienen ya cubierta de piedra. Gumarcaj también, o Cumarcaj, perdón, y también el uso de estuco que se empezó a aplicar para ese periodo por influencias ya de tierras bajas, con el colapso del Petén Central hubo desplazamiento de gente y se empiezan pues nuevas ideas en el uso de materiales para la arquitectura. Ahora, la Escuela de Historia ha tenido una participación muy interesante, por ejemplo, en los estudios de la Costa Sur o en Tikal, ¿no? En donde grupos de investigadores, de profesores y de estudiantes realizaron proyectos, ¿no? Hubo proyectos en la Costa Sur, en Tikal, el que dirigió Juan Pedro Laporte, por ejemplo. ¿Cuál es esa participación de la escuela con relación a los sitios que se mencionan en la película? Fred Bobet tuvo un proyecto de varios años, de hecho pues hay muchos profesionales que fueron sus alumnos en prácticas en la Costa Sur, pues ellos trabajaron la región de la democracia, el Baúl, Valberta y otras ciudades bastante importantes en la Costa Sur, igual el proyecto de Tikal, con la dirección de Juan Pedro Laporte en El Mundo Perdido, que también sirvió para la formación de un montón de profesionales. Entonces esos proyectos han dado el aporte de la formación de los especialistas que hoy día pues, pueden ser el referente para los trabajos en esta área. Allí podríamos recordar, por ejemplo, a Bárbara Arroyo, a Edgar Carpio, a Osvaldo Chinchilla, para hablar de la Costa Sur, ¿no? Y ahí en el altiplano, a Vilma Fialco, Zoila Rodríguez. Sí, hay que recordar que la escuela es fundada en 1974 y antes de ese periodo, obviamente, lo que teníamos era una masiva participación de profesionales de la arqueología, pero extranjeros, especialmente de Estados Unidos o de Francia. Y a partir de 1974, cuando se comienzan a formar los primeros estudiantes y que posteriormente son profesionales de la arqueología egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala, vamos a tener un cambio muy palpable. Y en el caso del proyecto Mundo Perdido es muy interesante porque este proyecto cabalmente comienza a partir de 1979 y en este proyecto comienzan a participar personas o ya profesionales como Juan Antonio Valdés, como Marco Antonio Rosal, como Zoila Rodríguez, como Vilma Fialco, que se van a graduar no de este proyecto, sino de un proyecto anterior que se llevó a cabo en la cuenca del lago de Izabal y que fue dirigido por Juan Pedro Laporte cabalmente entre 1974 a 1977 aproximadamente. Lo interesante es que ya para 1979 con el proyecto Mundo Perdido lo que tenemos ya son los primeros profesionales egresados de la escuela y como tal a partir de eso definitivamente pues vamos a tener pues una serie de participación
en proyectos nacionales y extranjeros de egresados de la Escuela de Historia, aunque debemos recordar que también a partir de 1986 tenemos ya cabalmente la carrera de arqueología en la Universidad del Valle de Guatemala, que serían las dos universidades que actualmente están formando a los arqueólogos en Guatemala, que pues ya rondamos arriba de los 200 arqueólogos en nuestro país, ¿verdad? Pues estamos hablando de un documental realizado antes de que existieran profesionales de la arqueología guatemalteco. Así es. Y esta visión entonces quiere decir que está muy influenciada por los textos de extranjeros que trabajaban en Guatemala, que podemos decir Morley, Thompson o Schuch, ¿sí? Sí, la verdad es que si retomamos esa parte, debemos recordar que la arqueología de ese momento va a estar muy influenciada por la escuela norteamericana, como la cuestión del neoevolucionismo o la nueva arqueología, que son corrientes teóricas que definitivamente tienen una base científica que nace en Estados Unidos como tal. Y sí, claramente son parte de esa vieja escuela de Morley, de Thompson, que vienen y que obviamente ya a partir de 1950, 1960 vamos a tener esa introducción de esas nuevas corrientes teóricas, aunque obviamente tenemos que rescatar y reforzar que en ese momento la práctica arqueológica, como la mencionamos anteriormente, sí era muy agresiva, cosas que actualmente ya no están sucediendo porque se está respetando un poco más el vestigio arqueológico para las interpretaciones, ¿verdad? Marley quería agregarlo. No debemos de olvidar que el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades formaba historiadores y posteriormente ellos podían optar a ir a sacar una especialidad en arqueología a México. Como el caso de Luis Luján. Luis Luján, también está los arqueólogos que no formaron parte de la escuela o que no estudiaron en la universidad, como son Enrique Monterroso, Miguel Orrego, Larios, Carlos Navarrete Rudy Carlos Larios, Carlos Navarrete, que fue a estudiar fuera de Guatemala para poderse formar como arqueólogo. Pero digamos los que no tuvieron academia, pero que todavía son referente, son Orrego, Monterroso y Larios, y también había un señor que trabajó en el monumento, en el Departamento de Monumentos Prehispánicos, don Jacinto Cifuentes de Huehuetenango, que acompañó al maestro Navarrete en muchos recorridos en Huehuetenango. Entonces eran gentes o son personas que han dado aportes también importantes a la arqueología. Ahora, el documental también tiene un tinte como nacionalista, ¿no? De exaltación así de la nacionalidad, que es algo pues que en la época era muy común, ¿no? Recordemos que en 1962 fue nombrado héroe nacional Tecumán, ¿no? Para mencionar símbolos de esto, ¿no? Entonces el nacionalismo estaba muy metido en la arqueología. Sí, siento que es parte de, digamos, el fondo de marimba, esos valses y las composiciones, los hermanos Betancourt en la interpretación de fondo también para el documental, sí da esa sensación de que se está como exaltando el nacionalismo guatemalteco. Vamos a regresar en un momento para conversar un poco más acerca ya de los sitios específicamente que pudimos apreciar en el documental, en esta película, ¿sí? El documental nos presenta 9 sitios arqueológicos, unos ubicados en la costa sur, otros en el altiplano y otros hacia el norte, ¿no? O sea, especialmente los departamentos de Izabal y Petén. Comienza con los sitios llamado preclásico, con la democracia, y la democracia es un sitio de la costa sur. La costa sur fue muy importante en el poblamiento de la región, ¿no? Y ahí tenemos toda una historia de concheros, etcétera, de las primeras sociedades que comienzan a desarrollar la agricultura. Y ahí hay una arqueología que es como desconocida,
Y esa creo que es una virtud de la película, ¿eh? Sí, como lo comentaba al inicio de este programa, tenemos que el gran problema de la costa sur es que en los últimos años se ha detenido la investigación arqueológica en esta zona. O sea, han sido proyectos tal vez muy aislados, a diferencia, por ejemplo, de las tierras bajas centrales de Petén, donde la arqueología tal vez despierta una atracción un poco más importante por la monumentalidad de sitios arqueológicos como Tikal o como el mismo Mirador, que actualmente ha tenido pues un seguimiento muy particular. Aparte de eso, recordar que las tierras bajas de Petén, ¿verdad? Es una zona donde vamos a tener también escritura jeroglífica maya, y eso también despierta y atrae mucho interés aparte de las tumbas. Eso no quiere decir que las tierras altas de Guatemala, que está en la meseta central, la zona volcánica de nuestro país, o la costa sur, pues obviamente no se hayan desarrollado civilizaciones muy importantes. Y por ejemplo, en el caso de la democracia, tenemos esta escultura monumental como son los barrigones, ¿verdad? Que es una escultura que está tratando de utilizar la mayor cantidad de la piedra, de la roca, para poder esculpir con el menor esfuerzo personajes obesos que están sentados con las manos cabalmente a los costados, con ahí sí que las facciones de su rostro muy gorditos, ¿verdad? Con los párpados también bastante caídos, y que definitivamente va a caracterizar al estilo escultórico de esta zona. O en el caso de Caminal Juyú, que está aquí cabalmente ubicado, o que estuvo ubicado aquí en las tierras altas centrales de Guatemala, especialmente en la ciudad capital, donde vamos a tener una sociedad muy compleja, donde incluso tenemos evidencia del manejo de canales hidráulicos que sirvieron para extraer del lago Miraflores, que quedaba cabalmente en la zona donde está Tikal Futura, todo un caudal de agua que era utilizado para irrigar lo que eran los campos de cultivo. Entonces estamos hablando de sociedades también muy complejas y muy atractivas, definitivamente, pero cuando rivalizamos tal vez un poco con las tierras de Petén, pues obviamente hemos visto que en los últimos años la investigación como se ha focalizado un poco más a esta zona. Por lo tanto, yo creo que también es importante retomar desde ese punto de vista esta película que definitivamente nos está mostrando o tratando de mostrar cómo fue más o menos la evolución de estos pueblos desde el preclásico medio, que estamos hablando del año 800 a.C., hasta el posclásico con Saculeo en 1524 o Gumarcaj o Isimché. Ahora, en la película identifican la democracia como la cultura olmeca, ¿no? Y sin embargo, cuando uno lee a los trabajos de Osvaldo Chinchilla, él, por ejemplo, ya evita decir, bueno, se trata de esta cultura o esta otra o esta civilización, en fin, de este grupo, ¿no? Sí, el asunto está en que en el momento en que ellos hicieron el documental, eso era lo que se tenía. De hecho, hasta en los años 80 aún se hablaba de que eran olmecas y que es la cuna de la cultura olmeca. El estilo de los barrigones es un estilo muy particular de la costa sur, posiblemente desde la parte de Chiapas hasta El Salvador. Hay un sitio en El Salvador que se llama Santa Leticia, que tiene barrigones. Ese es el límite, digamos, geográfico hasta donde se han encontrado barrigones. Y hacia el norte, en las tierras altas, digamos, después de la cadena volcánica, que es donde se asientan la mayoría de valles del altiplano guatemalteco y donde se asentó Caminal Juyú, también han aparecido barrigones, tal vez no con las dimensiones de los de la costa, pero sí se aprovechó, digamos, la preforma de la roca para crear ese tipo de escultura. Entonces, la importancia también, por ejemplo, en el caso de Caminal Juyú, una ciudad temprana con un desarrollo urbanístico enorme, lo que ellos están mostrando ahí ya se habían hecho, creo yo, parte de las investigaciones de Pensilvania, es la grandiosidad de la ciudad, ¿verdad? Y digamos, el contacto que tenía, que podemos hablar de una ciudad cosmopolita. Y, por ejemplo, las últimas investigaciones hablan de no solo del uso del agua, como los canales o el canal de irrigación
que se tiene o que se encontró cuando se hizo una de las últimas etapas de investigación en Miraflores, en el proyecto Miraflores. También hacia otros sectores se han encontrado ciertos canales de conducción de agua y también el uso de agua para decoración, o sea, y sonido. O sea, no era solo irrigar, sino también darle otra calidad a la ciudad. Claro. Ahora, las investigaciones de cuando se filmó la película hacia la actualidad, pues han cambiado el panorama arqueológico de la costa sur, ¿no? Es decir, por ejemplo, Cochumalguapa es un sitio apreciado, Valberta, también se han hecho investigaciones en Tiquizate, pero, por ejemplo, no se hace mención de Tacalicabá, que ahora es tal vez el sitio más conocido en la costa sur, ¿no? Sí, cabalmente lo que comentaba Marlene. Definitivamente estamos en otra época de ese film donde no se conocía mucho todavía de Tacalicabá, que actualmente es un sitio que nos está demostrando cómo podían ser las ciudades cosmopolitas de ese momento. Porque Tacalicabá, pues obviamente va a albergar un mosaico de culturas muy interesantes. Tenemos ahí, por ejemplo, evidencia de influencia de este sitio de Izapa, por ejemplo. Tenemos también cultura olmeca y tenemos parte de información de la cultura maya muy temprana. O sea, es una ciudad cosmopolita que está ubicada cabalmente en una zona de paso comercial, lo que nos va a indicar que definitivamente toda la costa sur estaba interconectada, desde Izapa, pasando por Tacalicabá, El Baúl y siguiendo incluso hasta Chalchuapa en El Salvador. Toda esa era una zona de paso. Y claro, lo que pasa es que el proyecto que ha dado esta información o que ha trabajado desde 1987 es el proyecto nacional Tacalicabá, donde cabalmente está Miguel Orrego, que es un arqueólogo que se forma con Pensilvania en 1960 en el proyecto Tikal y que obviamente inicia este proyecto a partir de ese año juntamente con Krista Shiver y otros arqueólogos guatemaltecos que también se integran a esta zona. Realmente Tacalicabá hoy por hoy incluso se está trabajando para que sea convertido en patrimonio cultural de la humanidad, por su calidad en cuanto a la escultura, pero también por su diseño, por su trazo y por toda la simbología que tiene esta ciudad como tal. En uno de los recientes programas de Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología, veíamos cómo la ciudad ha hecho unos destrozos tremendos en la población de Chinautla. En la arqueología podemos decir que la ciudad también se comió a Caminaljuyu. De hecho, desde los años 30 y 40 se utilizaban los materiales, el barro, para hacer adobes y hacer las construcciones con esos materiales que eran los utilizados en esa época. Pero de 200 montículos que se considera que existían en toda la ciudad de Caminaljuyu, ahora que tendremos unos 18, una cantidad así muy mínima, ¿no? ¿Cómo ven esa destrucción, digamos, de una ciudad que sí también era una ciudad importante que tenía relaciones con el altiplano mexicano, ¿no? En realidad, yo siento que el aprecio por el patrimonio cultural y sobre todo el patrimonio arqueológico no es muy grande en este país, especialmente para la gente que trabaja urbanismo, la arquitectura, el comercio, nadie, o sea, solo ponen interés en los sitios en el momento en el cual necesitan llevar turistas. Entonces, está el parque arqueológico Caminaljuyu, lo dejaron circulado, están el resto de montículos distribuidos y cada vez más ahorcados por el cinturón habitacional, ¿verdad? Entonces, antes yo decía, bueno, construyeron una casa y se puede salvar lo que está en el subsuelo. Al final los arqueólogos podemos encontrar la parte más temprana de ocupación, pero ahora que se realizan grandes sótanos para los parqueos, también ahí se nos va nuestro patrimonio y tal vez a veces ni nos da tiempo de poderlo estudiar, ¿verdad?
Tal vez un dato interesante es que entre 1943 y 1944 hubo una propuesta de crear un parque arqueológico en Caminaljuyu. Lamentablemente no se hizo y pues tenemos hoy en día que definitivamente esta gran ciudad de las Tierras Altas pues casi desapareció y que definitivamente el avance urbano va a seguir comiéndose el patrimonio cultural. Y en la costa sur, pues lo que tenemos es un avance de la frontera agrícola que también no ha estado respetando el patrimonio cultural y que lamentablemente tal pareciera que a partir del Estado no hay una política clara para tratar de minimizar o no sé, tal vez ver cómo se puede conjugar la conservación, no solo del patrimonio cultural, sino también natural, con el desarrollo mismo. Sabemos que, nosotros como arqueólogos sabemos que el desarrollo debe continuar, pero tenemos que buscar un balance. Y para el caso de Caminaljuyu creo que sí hay que mencionar la labor que está haciendo la doctora Bárbara Arroyo, que desde hace varios años ha venido trabajando mucho en el rescate de Caminaljuyu y que definitivamente nos está dando una información muy valiosa porque Bárbara está tratando de reunir toda la información de todos los proyectos de rescate que se han hecho acá en Caminaljuyu para mostrarnos realmente el desarrollo de esta ciudad, cómo fue. ¿Verdad? Que actualmente todavía tenemos demasiadas lagunas. Mucho más conocidos los sitios de Tikal y de Quiriguá, ¿no? Es decir, ambos patrimonio mundial y por tanto con mucha más divulgación, incluso con mucho más flujo turístico, ¿no? Y menos visitados, menos conocidos las ciudades del posclásico, esas ciudades que se construían en cerros como el Ratsamut para Insimché, en fin, ¿no? Misco Viejo, estos sitios que aparecen en la película. Es importante esa divulgación y los estudios que se han hecho en esta región, en estos sitios específicamente. Bueno, Saculeu, el registro está en la época en la que la United Fruit Company pagó como un resarcimiento, que sabemos que no es la restauración adecuada, pero ahí está. Misco Viejo, gracias al doctor Henry Lehman, que compró los terrenos y los donó al Estado de Guatemala. Tenemos el sitio arqueológico o lo que se puede visitar de Misco Viejo, ahora llamado Chuguanimabaj. Iximché, que es pues realmente tiene esa calidad, ese sonido y el bosque y todo, pero lamentablemente tenemos el basurero de Tecpan ahí al lado. Después de Jorge Yemán, nadie ha excavado en el sitio, entonces solo tenemos la información del periodo posclásico. Entonces habría que ver si a futuro se permite hacer más investigación, igual que en Misco Viejo o en Saculeu, para conocer otras ocupaciones más tempranas. Yo creo que sean sitios grandes o pequeños, definitivamente hay que reconocer que el patrimonio cultural con el que contamos los guatemaltecos es muy valioso. Definitivamente Quiriguá y Tikal, lo que pasa es que son patrimonio cultural de la humanidad. Eso le da otro estatus mucho más elevado. Y en el caso de Tikal, que a partir de 1979 tiene esta categoría, hay que ser muy específicos en comentar que es el primer patrimonio cultural mixto de la humanidad. Tenemos ese privilegio, porque aquí se valoró tanto la parte cultural como la parte natural, en este caso. Definitivamente, entonces yo creo que eso también le da un estatus un poco más elevado, pero debemos recordar que Isimché, que Gumarcaj, que Saculeu y que todos estos sitios son parte de los pueblos originarios que todavía habitan Guatemala y por lo tanto realmente tendríamos que darle prioridad y la importancia y exaltarlos de la manera como se merecen, porque definitivamente son parte de ese legado inmediato que tenemos los guatemaltecos y que definitivamente necesitamos conocer para poder ir formando un país con un desarrollo más equitativo. En un programa inicial trabajamos con dos arqueólogos también el sitio de Saculeu, con una película precisamente de la United Fruit Company.
Y más adelante tendremos un programa dedicado específicamente a Misco Viejo, con los trabajos de restauración de la misión francesa de los años 60. Agradecemos mucho a Marlene y a Horacio el haber aceptado la invitación a participar en nuestro programa, y a ustedes les invitamos a seguirnos acompañando en Encuentro con la Antropología, la Historia y la Arqueología. Y muchas gracias y hasta pronto. Guatemala posee una innumerable cantidad de sitios arqueológicos en su territorio, vestigios que evidencian la complejidad y presencia del ser humano desde épocas muy antiguas. La arqueología permite conocer situaciones que han acontecido en lo que hoy es Guatemala y ha aportado valiosos datos a diversas ciencias, como la historia. Gracias por acompañarnos en cada una de nuestras transmisiones y los esperamos en el próximo encuentro con la historia, la antropología y la arqueología.